Yo quiero conocer a Jesús. Bueno, seguimos en esa misma actitud de adoración y de honra a nuestro Padre Celestial. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios en Éxodo 25, versículo 2. Éxodo 25, 2. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. ¿Verdad? En esta mañana vemos que eso no es solamente porque al pastor se le ocurre o porque al líder se le ocurre pedir ofrenda. Es porque es un mandato que Dios nos entrega. Él dice, dile a mi pueblo, dile a Israel que dé ofrenda. Pero aquí dice algo muy especial, que la diere de su voluntad y de corazón. Esa es la ofrenda que recibe Dios, ¿verdad? Entonces en esta mañana ese debe ser el motivo por el cual nosotros venimos a este lugar y levantamos honra, levantamos gloria a nuestro Padre Celestial. Sabemos que el momento de la ofrenda es un momento con el que nosotros también honramos a nuestro Padre Celestial. Amén. Con nuestros bienes, con eso con lo que Dios ya nos ha bendecido, nosotros también le retribuimos a Él en agradecimiento y dice su palabra, y de buena voluntad y de corazón. Y como dice su palabra, y Dios bendice al dador alegre, ¿verdad? Entonces en esta mañana, en esa misma actitud de gozo, en esa misma actitud de agradecimiento a nuestro Padre Celestial, vamos a levantar oración, vamos a levantar esa ofrenda creyendo que nuestro Padre Celestial tiene el control. Esas siempre son mis palabras, que Dios toma el control, que Dios tiene el cuidado de nuestras vidas, de nuestras necesidades, de nuestras casas, de nuestro hogar. Entonces yo te invito que de corazón, con alegría, con gozo y de buena voluntad, levantemos esa ofrenda a nuestro Padre Celestial, creyendo que Él tiene el control de este lugar, creyendo el control que Él tiene de nuestra economía y de todo lo que hay en nuestros corazones y en nuestras casas. Bendito Señor, te damos las gracias, Señor. Seguimos aquí en tu presencia, Señor, honrando tu nombre, dándote gloria, Padre Santo, dando tributo a ti, Señor. Sabemos que el traer ofrenda delante de tu presencia, ¿sabes? Es una manera también de honrarte, Señor, de agradecerte todo lo que tú a nosotros nos entregas, Señor, y te damos las gracias, mi Rey, y continuamos en tu presencia, Señor. Y te pedimos que seas tú obrando, Señor, de manera especial, mi Rey, que seas tú bendiciendo, Señor, que seas tú levantándote, Señor, que seas tú levantando cada economía, Señor, en cada hogar, Señor, que seas tú proviendo, Señor. Tú dices en tu palabra que tú suples nuestras necesidades, Señor, de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor, y nosotros lo creemos, Padre Santo. Sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas, sabemos que tú tienes el control de nuestras casas, Señor. Sabemos, Padre Santo, que tú eres, Señor, el que cuida y guarda nuestras vidas, Señor. Tú dices en tu palabra que ni siquiera te adormeces cuidando de cada uno de nosotros, Señor. Y nosotros confiamos, Señor, que aún nuestra economía, Señor, está en tus manos, Señor. Que nuestras necesidades están en tus manos, Señor. Y que tú te llevas toda escasez, Padre Santo. Que tú te llevas, Padre Santo, todo lo que no es tuyo, Señor. De nuestras casas, de nuestra economía, Señor. Y en el nombre de tu amado Hijo Jesús, yo te pido que seas tú bendiciendo cada mano, Señor, que se levante en esta mañana, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, como dice tu palabra, al 100 por 1, Señor, y que seas tú trayendo provisión, Señor, y que seas tú supliendo, Señor, de acuerdo a tus riquezas en gloria. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, yo te doy las gracias. Amén y amén. Dios está en este lugar. Amén. Qué bueno es que en esta mañana
volvemos en este día a darle cumplimiento a la palabra de Dios, de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Y en tanto aquel día se acerca. Cada vez que nosotros damos cumplimiento a la palabra de Dios, somos bendecidos. Amén. Y por ello, en esta mañana seguimos hablando acerca de la serie que estamos dando acerca de disciplina. Nuestra vida necesita disciplina. La Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, habla de poder ser disciplinados por el Señor. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y la Biblia habla de cambio de conducta, de comportamiento y hasta de forma de pensar. Romanos habla que aún nuestra forma de pensar tenemos que renovarla. Eso se llama ¿cómo? Disciplina. Porque hay conductas que nosotros tenemos y que muchas veces nos llevan a fallarle a Dios. Y hay eventos, comportamientos, actos que nosotros hemos hecho y se han vuelto repetitivos. ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios, Dios mío, perdóname, no lo vuelvo a hacer? Pero siguen sucediendo esos acontecimientos. Esto no nos permite crecer y madurar. Crecer y madurar tiene que ver con cambiar nuestro comportamiento. De nada nos serviría estar en la iglesia por mucho rato, por muchos largos, quizás está involucrado en todo lo de la iglesia, pero si nosotros no cambiamos nuestro comportamiento, no hacemos nada. Qué triste es poder tener conocimiento de la palabra, pero tener el mismo comportamiento repetitivo todas las veces. Es decir, que ha pasado tiempo, temporada, y si nosotros mirásemos hacia atrás, qué triste poder decir no he cambiado. Cuando no es cierto que alguien está en el Señor, va a seguir siendo el mismo. Dios al que toma lo cambia. Es más, esto es tan fuerte que el Señor, si tenía que cambiarle el nombre, se lo cambiaba, porque ese nombre lo influenciaba y lo ministraba. Y Dios es un Dios de cambio. Por eso en este mes estamos hablando de disciplina, de poder cambiar nuestra conducta, nuestra forma de ser transformados. La Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria. Dicen amén. Y en esta mañana quiero hablar de algo que aparece en la Biblia, que nos va a ser muy útil, nos va a ser una herramienta fundamental para nosotros poder cambiar ese comportamiento. Sea que tú estés alegre. Hay personas que cuando están alegres hacen locuras. ¿Usted lo ha visto? Gente que en un momento de alegría hacen locura y hacen comportamientos que están fuera de la voluntad de Dios. Y la otra es que cuando tienen rabia, tienen ira, también hacen cosas indebidas. Y la Biblia habla de equilibrio. Cual fuera mi comportamiento, yo debo ser el mismo. Esa es la madurez. Y nosotros tenemos un reto hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Amén. Nos falta bastante, pero por ello Dios trae una palabra. Voy a hablar hoy cómo hacer uso nosotros, cómo hacer uso del dominio propio. Lo vemos en la Escritura. Quizás ese idioma lo manejamos, pero yo cómo puedo apropiarme del dominio propio. El dominio propio es la capacidad de yo autocontrolarme. Y quiero hablar y desarrollar este tema porque lo tenemos ahí, pero de pronto nosotros, nuestra vida ha sido el mismo rol y nosotros tenemos que cambiar. Y el dominio propio aquí desarrollado nos va a llevar a nosotros poder mirar hacia atrás y decir, yo he cambiado. Yo soy diferente, yo pienso diferente. Esta mañana cogí rabia y me porté bien. Ayer estuve alegre y tuve el mismo comportamiento. Eso se llama ¿cómo? Madurez. Cual fuera mi temporada, yo tengo que estar bien. Nosotros como seres humanos somos vulnerables. En un solo día podemos estar alegres y en otro rato podemos estar tristes. En uno podemos estar llorando y en otro podemos estar felices. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, pero Dios nos llama a estar siempre firmes, haciendo la voluntad del Señor. ¿Cómo hacer uso del dominio propio? Para esto, me apoyo en las Sagradas Escrituras. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice así, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La Biblia dice qué cosa Dios no nos ha dado. La Biblia dice que cuando Dios nos llamó, Dios nos equipó. En ese equipamiento la Biblia habla de cosas que Dios no te dio, pero resalto lo que Dios nos dio.
La Biblia dice que Dios no te dio espíritu de cobardía. Eso no hace parte de nosotros. Eso Dios no lo incluyó cuando te llamó, sino que resalta el dominio propio. Y voy a definir qué es dominio propio. Dominio propio, en la Biblia, el dominio propio, también conocido como templanza, se refiere a la capacidad de controlar, moderar deseos, pasiones, es decir, la habilidad de resistir la tentación, seguir el camino, conducta de virtud. Tiene que ver con nuestro comportamiento. Todos los días tú tienes que hacer uso del dominio propio. Hay cosas que tú utilizas hoy, la metes en una bolsa y la guardas. ¿Cuánto les ha pasado? Hay cosas que nosotros nada más utilizamos una vez al año. Hay cosas que nada más utilizamos una vez a la semana. Pero el dominio propio todos los días tenemos que usarlo. Dicen amén. Repito, hay cosas que tú utilizas, un utensilio que tú utilizas y lo guardas. Y a veces se daña, se deteriora porque no lo usas. Pero el dominio propio tiene que hacer parte de tu conducta todos los días de tu vida. Tiene que hacer parte de ese dominio propio. El dominio propio aparece como don del Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo, tú recibes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te equipa con dominio propio. No es solo que yo ponga, no solo que yo ponga de mi parte, sino que ese don Dios te lo dio para que tú puedas resistir. Hay cosas que yo tengo que esforzarme, pero el don te equipa, te faculta para tú tener un buen comportamiento. Cualquiera que fuera tu temporada, tú vas a tener la habilidad de tener buena conducta, buen testimonio. No solo afuera, no solo en la iglesia, sino en casa. Aquí es fácil ser cristiano, pero en casa también yo tengo esa conducta, ese dominio propio en todo momento. Dice la palabra del Señor que yo estoy equipado por el Espíritu Santo. Menciona como un fruto del Espíritu Santo, se considera algo esencial para la vida cristiana, fructífera y servicial para hacer algo para Dios. Nota lo siguiente, Dios no te llamó por una temporada. Hay gente que está con nosotros por una temporada. A veces nos llaman a cumplir una función, sea en el trabajo, donde estudiamos, nos relacionamos, una temporada, pero Dios nos llamó por la eternidad. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 15, versículo 16. No me escogiste vosotros a mí, yo los escogí a vosotros y los he llamado para que den fruto y el fruto permanezca. Algo que debe permanecer en nuestra vida es la buena conducta, no solo hoy, sino siempre. Hay gente que está con alguien o estamos con el Señor solo por una temporada. Yo debo estar con el Señor siempre porque Él me llamó por la eternidad. Dicen amén. Ahora, la falta de este don. ¿Qué tal si este don no lo utilizo? ¿Qué pasa si yo no hago facultad del recurso de este don y lo dejo a un lado? Y quizás en el día lo aislé de mí. ¿Qué pasaría? La falta del dominio propio, por otro lado, te puede llevar a cometer errores y caer en tentaciones, lo que puede afectar negativamente tu vida espiritual y tu relación con Dios. O sea que la cosa es seria. Por lo tanto, el dominio propio se presenta como una virtud importante para la vida cristiana. Te ayuda a vivir de acuerdo a los principios de Dios y resistir a las tentaciones del mundo. Algo importante, te lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay gente que quiere seguir a Dios a su manera. ¿Tú has visto eso? Yo sigo a Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Quiere decir que está siguiendo al Señor, pero está poniendo su condición. En cambio, cuando tú haces uso del dominio propio, te conlleva, te ancla a vivir conforme a la voluntad de Dios. Totalmente diferente a aquella persona que quiere caminar con el Señor, pero está haciendo su voluntad. Aquí esto te va a llevar, te amarra, te ata a tener una conducta de acuerdo a la voluntad de Dios. Dicen amén. Amén. Yo sigo al Señor a la manera del Señor, no a mi voluntad. Voy a hablar entonces de personas. Voy a hablar de personas que la Biblia lo muestra en un momento dado siguiendo al Señor, sirviendo al Señor, haciendo cosas extraordinarias que más nadie en la Biblia lo hizo. Repito, voy a hablar de gente que en un momento dado no usaron o no hicieron uso de este don.
Y Dios lo muestra en un momento en las cúspides, haciendo cosas extraordinarias que más nadie hizo. Voy a hablar de esa gente que en un momento determinado no hicieron uso del dominio propio. Y se presentó algo y cogieron el dominio propio y lo aislaron y actuaron a su manera. La conducta no fue adecuada. Y cuando pasó esto, tuvieron problemas. Uno de ellos fue lo que hizo David. David era un hombre, la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Hizo cosas extraordinarias, hizo cosas que nadie más pudo hacer. Dios en un momento determinado lo usó para hacer algo que nadie más hizo. Pero la Biblia lo muestra en un momento determinado que no hizo uso del don que Dios le había dado. Y pasó consecuencias, porque lo que el hombre siembra, eso recoge. Así es, amén. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Amén. Dios te perdona, pero a veces tenemos que cargar con consecuencias. Y David un día se levantaba en la tarde y se paseaba en el terrado y vio a una mujer que se estaba bañando desnuda. La tomó, la mandó a llamar, preguntó por ella. No solo quedó ahí, preguntó por ella y se acostó con ella. ¿Qué pasó con el don del dominio propio? ¿Qué pasó con aquel hombre que tenía un llamamiento del Señor? ¿Qué pasó con aquel hombre que tenía carácter de Dios? De tal manera que Dios le otorga un título, podemos decirlo, de el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué pasó en ese momento con ese hombre que tenía ese carácter, que temía a Dios? Aquel hombre que cuando ponía en balanza entre lo malo y lo bueno, se inclinaba por lo bueno. ¿Qué pasó en esa tarde? Este hombre no hizo uso del dominio propio. ¿Cómo la Biblia puede mostrar a alguien en una facultad de no apropiarse del dominio propio? ¿Y qué hizo? Preguntó por ella, la mandó a llamar y se acostó con ella. ¿Ocurrió algo? Esto lo he enseñado anteriormente. La que hizo, la miró. Después de una mirada, viene una imagen. Escuche, usted ve algo que le gusta. Vio algo que te movió el piso. Tú viste algo que lo viste. Y después que tú lo dejas ver, ¿te queda qué? Una imagen. Después de la imagen surge un pensamiento. Empiezas a pensar, a maquinar. Y después viene el hecho. Y si en ese trayecto de yo mirar, tener una imagen, tener un pensamiento y la acción, no hago uso del dominio propio, voy a caer. Si en esa fase de mirar, pensar, imagen, yo voy a tener que hacer uso del dominio propio, porque voy a caer y voy a fallar a Dios. En ese momento tengo que hacer uso del dominio propio. Poder decir no, porque no agrada a Dios. Esto no hace parte del llamamiento de Dios para mí. La Biblia dice que nosotros fuimos llamados a satisfacer a Dios, ni siquiera a nosotros mismos. Y a veces nosotros fallamos a Dios. Y David no hizo uso del dominio propio. Se dejó llevar por aquella tentación. Número 2, Sansón. La Biblia lo muestra haciendo cosas que más nadie pudo hacer. Un día tuvo un llamamiento. La Biblia dice, escuche, la Biblia dice que el Espíritu de Dios venía sobre él, caía sobre él y hacía cosas extraordinarias. No caía nadie, sino el Espíritu de Dios, y hacía cosas extraordinarias. Hablaba, se movía de una forma extraordinaria. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Sansón era un juez militar, un juez llamado por Dios, no por nadie, no por reyes ni nadie, llamado por Dios para defender al pueblo de Israel. Y él estaba en función de hacer esto. Cuando los filisteos se levantaban, Sansón cogió una quijada de burro, el Espíritu Santo vino sobre él y mató a 1000. Un día se puso el portón de la ciudad de los filisteos en el hombro y se la tiró y mató a muchos filisteos. Pero un día vio una falta y no usó el don del dominio propio y cayó. Este hombre era nazareno. Nazareno es que tenía un llamamiento especial. La mamá de él, antes de quedar embarazada, el Señor le dio instrucciones. O sea que esto era algo especial de parte de Dios. Tú tienes llamado especial de parte de Dios. Amén.
Dios vio un ángel y le dijo, vas a salir embarazada. Cuando estés embarazada no tendrás que comer nada inmundo. Mientras otras embarazadas comían quizás cosas inmundas, quizás no había problema. Le dijo, no puedes tomar nada que sea de la vid, no podía tomar alcohol. Cuando el niño crezca, el pelo no se lo vas a cortar, eso era un pacto. El poder no estaba en el pelo, sino en el pacto que habían hecho, en Dios. Y le dijo también, lo vas a criar diferente. Le enseñará las escrituras. Cuando esté adulto, mira que no vaya a coger mujer que no sea del pueblo de Israel, para no perder la raza y la cultura. Que no se apoye en otros dioses. Estaba como diferente. Y este hombre un día bajó a tierras filisteas y vio una mujer y se enamoró de ella. Y le dijo, escuche lo que dijo. Quiero que vaya conmigo, anote. Jueces capítulo 14, versículo 3. Este hombre ya sabía que no podía tomar mujer que no fuera del pueblo. Jueces capítulo 14, versículo 3. Papá y mamá le dijeron, Dios dijo que no puedes inclinar tu corazón a mujeres que no sean de tu mismo pueblo, para que guardes la raza, la cultura y la parte espiritual. Ya él sabía esto, porque Dios mismo dio instrucciones. Alguien que conocía la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Jueces 14:3. ¿Cuántos están ahí? Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer. Escucha, se había inclinado por una mujer filistea. Escucha lo que pasa. Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni entre nuestros pueblos, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Qué pasó con el dominio propio? ¿Qué pasó con aquel llamamiento de Dios? ¿Qué pasó si Dios había dictado su voluntad? Todos los que estamos aquí conocemos la voluntad de Dios. Cuando tú estás frente al pecado, tú sabes que lo que vas a hacer no eres inocente. Sabes que lo que vas a hacer agrada o desagrada a Dios. Estamos frente a gente que conoce el rol de saber la voluntad de Dios. Pero él dijo, no, papá y mamá se lo dijeron. No solo uno, sino papá y mamá. Y cuando pasó esto, Dios, no, porque ella me agrada. Se fue a vivir hasta con prostituta, a Tinar, fue a vivir con prostitutas y a Gazas. Fíjate dónde llegó, por no hacer uso del dominio propio. Este hombre un día se enamoró de la Lila, le contó el pacto que habían con su cabello, se lo cortaron, murió hasta ciego. ¿Qué pasó? No usó el dominio propio, la facultad de saber cuál es la voluntad de Dios. Número 3, Pedro. Pedro era impulsivo. Pedro, cuando el Señor decía algo, era el que contestaba. Era el contestón, era impulsivo. Cuando Jesús va caminando sobre las aguas, ¿quién se tiró de la barca? Pedro. En ese impulso que yo tengo de mi carácter, yo tengo que hacer uso del dominio propio. Un día Jesús está en el huerto, estaba orando, llega los soldados a tomar a Jesús. Juan capítulo 18, versículo 10. Juan 18, 10. Van a tomar a Jesús para crucificarlo. Pedro sacó la espada y le mochó la oreja al soldado. ¿Qué pasó con el dominio propio? A esta altura ya él conocía la voluntad del Señor. ¿Y qué hizo? Le mochó la oreja. Fíjate, en un momento de impulso yo puedo multiplicar los problemas. En un momento de rabia, de ira, yo en vez de mejorar la cosa, puedo empeorarla y multiplicar los problemas. Jesús cogió la oreja de Marco, el soldado, y se la pegó. Jesús le dice, escuche, Jesús le dijo, Pedro, no te es a ti de tomar de la copa que yo he de tomar. Quien tenía que morir era Jesús. Y quien hería un soldado romano le iba mal. Hasta la muerte podía tener. Ya no iba a morir solo Jesús, sino Pedro. Jesús le dice, Pedro, no te es a ti tomar de la copa que yo bebo. Multiplicó los problemas. Yo no iba a morir uno, sino dos. Y a veces, cuando yo no hago uso del dominio propio, yo voy a multiplicar los problemas. Nosotros tenemos que evadir todos los problemas que vengan. Yo no los voy a buscar. Nadie ora a Dios, Dios mío, mándame problemas. Al contrario, Dios mío, líbrame.
Y si yo en un momento de ira, de rabia, no hago uso del dominio propio, puedo multiplicar los problemas. Pedro no usó del dominio propio y actuó impulsivamente. Ya para acá había cortado una oreja, Jesús tocó cogerla y pegarla. Entonces yo debo tener cuidado. Gente que la Biblia lo mostró haciendo cosas extraordinarias, haciendo confesiones extraordinarias, pero en un momento determinado no usaron el dominio propio. O sea que esto es serio. El dominio propio tengo que usarlo todo momento. Voy a hablar ahora de gente que hizo uso del dominio propio y en una medida extrema usaron del dominio propio. José, Génesis capítulo 39, versículo 9. Génesis 39, 9. Te voy a contar la escena rapidito, lo que pasaba. José fue llevado a la cárcel. Escucha, que este hombre, antes de ir a la cárcel, esto lo llevó a la cárcel, pero como hizo lo bueno, Dios lo respaldó. Cuando tú haces las cosas buenas, Dios te va a respaldar. José está haciendo los quehaceres en la casa de su amo. Está haciendo los quehaceres. Y dice la Biblia que la mujer de su amo, la mujer Potifar, lo estaba acosando todos los días para acostarse con él. ¿Cómo? Todos los días. O sea que la cosa no quedó ahí, sino que la persecución era diaria. Había acoso sexual para acostarse con él. Y esta mujer lo estaba asediando día a día. Un día está en una habitación solo, llegó la mujer y lo cogió para estar con él. Y escucha lo que este hombre dijo. Escucha, Génesis 39, 9. ¿Cuántos están ahí? Anótalo, subráyalo. No hay otro mayor. Escucha lo que José está haciendo, teniendo acoso sexual por una mujer y están en el cuarto solo. Imagínate la escena, cuarto solo. En aquel lugar no usaban pantalones, usaban bata. Era fácil desnudarse. Estoy hablando que la escena es fuerte. Una de las áreas más fuertes. Escucha, el pecado más grande del mundo, y no solo del mundo, de la iglesia. El 70% de los pecados son de tipo sexual. No estoy hablando solo fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. A nivel general, mundial, el pecado más sobresaliente es de tipo sexual. Más o menos el 70 o el 80%. Y José está ahí en esa escena, cuando la mujer lo toma para estar con él. Génesis 39, 9. ¿Cuántos están ahí? Escucha lo que un hombre que hizo uso del dominio propio, que hizo, lo sacó del equipamiento de Dios, del Espíritu Santo, y escucha lo que dijo. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Y salió corriendo. Correr no es sinónimo de cobardía todas las veces, es sinónimo de sabiduría. El sabio ve el peligro y se aparta. ¿Qué hizo? Salió corriendo. Quizá el que lo vio corriendo dirá cobarde, no, sabiduría. El sabio ve el peligro y se aparta. Este hombre, ¿qué hizo? Uso del dominio propio. Entonces es importante el dominio propio en mi vida, porque vamos a enfrentar problemas, situaciones, tentaciones, propuestas, y yo tengo que decir no a eso porque no agrada a Dios. Dicen amén. Voy a hablar entonces, como nosotros, cómo hacer uso del dominio propio, cómo yo puedo equiparme, cómo yo puedo sacar a usar el dominio propio. Número uno es andar en el Espíritu. Hay dos condiciones en el hombre, no 3, ni 4, ni 5. Dos condiciones en el hombre: andarte en el Espíritu o andar en la carne. Andarte en el Espíritu es dejarse guiar por Dios, es hacer la voluntad de Dios. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, esté conmigo ahí, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dos posiciones: yo puedo fluir en el Espíritu, dejarme guiar por el Espíritu, o andar en la carne, satisfacer mi propia carne. Nosotros humanamente a veces tenemos deseos. Esto nos pasa a todos. A veces queremos comer algo. ¿A cuánto les pasa? A nivel espiritual, a veces el pecado también hace lo mismo. Hay un deseo para hacer algo malo.
Y cuando yo ando en el Espíritu, yo voy a rechazar, porque la Biblia dice, andate en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ese apetito tengo que rechazarlo. Repito, estamos llamados a satisfacer a Dios por encima de mi deseo. Hay cosas que a veces no quiero o no tengo mucho, pero tengo que hacerlo. A veces no queremos orar, ahí es cuando hay que orar. A veces no es fácil arrodillarse a orar, pero yo tengo que hacerlo. A veces no quieres venir a la iglesia, pero yo tengo que ir porque yo sé que voy. Tengo que tomar esfuerzo por hacerlo. A veces tenemos lucha, sé que a todos nos pasa. Tenemos lucha, pero estoy llamado a satisfacer la voluntad de Dios. Dicen amén. Yo tengo que andar en el Espíritu. Hacer la parte espiritual. Hay una parte espiritual. Nosotros tenemos que alimentar la parte espiritual. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y así como yo cuido y alimento el cuerpo, yo tengo que cuidar la parte espiritual y tengo que alimentar la parte espiritual. Yo tengo que fortalecer. La Biblia habla del hombre interior. Hay un hombre exterior que es el que vemos, pero hay un hombre interior, el cual yo tengo que cuidar. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu. Está hablando de un hombre como interior. Esa es la parte espiritual que yo tengo que alimentar. Como alimento la parte física, yo tengo que alimentar y cuidar la parte interior mía. Esa parte interior mía me va a ayudar a poder salir de dificultades, tentaciones y todo lo que venga. Y cuando yo ando en el Espíritu, yo cuido mi parte interior y la alimento con cosas espirituales. Dicen amén. Una vida integral. La Biblia dice, Mateo 4:4, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios va a nutrir mi parte interior, porque no solo de pan. Nosotros nos esforzamos por todos los días tener un plato en la mesa. Cuando no hay, nos preocupamos. Hacemos lo que sea porque hay un plato en la mesa para nutrirnos físicamente. Pero la Biblia añade, Jesús dijo, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino que la palabra de Dios me va a proporcionar andar en el Espíritu. Y tengo que fortalecerlo. Así como nos levantamos y decimos, hoy no he desayunado. ¿Cuántos lo hacen? Uy, hoy no he almorzado. Qué bonito sería que dijeran, hoy no he orado. Voy a orar. Hoy no he leído la palabra de Dios. Usted diga, hoy voy a orar. Dicen amén. Amén. Es importante la vida integral. Número 2, ¿cómo hago uso del dominio propio? Orando. Qué difícil es poder usar el dominio propio si yo no oro. Qué difícil es poder tomar en un momento de rabia, de ira, de tentación, de una propuesta hasta indecente, yo poder salir victorioso si yo no oro. Es difícil yo poder salir victorioso, glorioso de algo si yo no oro. Y Jesús habló de realidades que hay dentro de nosotros. Mateo 26:41. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Habló de dos realidades que hay en nosotros. La parte espiritual se inclina a Dios, pero la carne es débil y hay inclinaciones a fallar y a pecar. Estas son realidades. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos. Yo a nadie le digo, yo soy de hierro, yo me cuido y hay que cuidarse. Yo me cuido y hay que cuidarse. Gente que se creía Superman espiritual han caído y hay que cuidarse. Y Jesús lo dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Estaba hablando de realidad. Le estaba diciendo, si ustedes no oran, difícilmente van a hacer uso del dominio propio y poder caer en tentación con facilidad. Entonces yo tengo que orar, tengo que esforzarme en orar. Si hay algo que me faculta en un momento determinado, es cuando estoy en oración. Por lo general, cuando alguien ha pecado, ha dejado de orar antes. Repito, por lo general, cuando alguien cae en pecado, ya ha dejado de orar. Cuando tú estás firme en oración, difícilmente
tú vas a caer en tentación. Y Él lo dijo, que hay que orar para no entrar en tentación. Verdades dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay oposición. Usted quiere hacer lo bueno, pero hay algo que nos llama también a hacer lo malo. Cuando tienes una propuesta, una tentación, algo, ¿qué pasa? Antes de tú hacerlo, dentro de nosotros hay una lucha. Quizás te ves en el espejo y no ves esa lucha. Quizás alguien te ve, pero no ves eso. Pero dentro de nosotros hay lucha. Cuando estamos frente a tentaciones, a propuestas. Cuando alguien nos hace algo, nosotros queremos reaccionar para defendernos. Pero dentro de nosotros está eso. Y dice Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu en contra de la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieras. Fíjate, está hablando que el espíritu es opuesto a la carne y la carne al espíritu. Dentro de nosotros hay un conflicto interno, aunque no lo vea, pero nosotros hay algo cuando, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿A cuánto le pasa? ¿Será que? Y nosotros estamos en esa lucha. Y la naturaleza que tú tengas alimentado va a salir en victoria. Si tú estás en el espíritu, tú vas a poder salir con facilidad. Pero si tú estás débil interiormente, que no oras, no lees la palabra, no te congregas, con facilidad vas a caer. Y a veces buscamos culpables, sería Dios, sería Satanás. Te reprendo en el nombre de Jesús, pero fuimos nosotros que no cuidamos la parte interior. Yo tengo que cuidarme porque dentro de mí hay luchas. Puedo tener 100 años en el Evangelio, puedo orar, puedo ayunar, puedo usarme la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Esa lucha, mientras estemos en esta tierra, la vamos a tener. Yo tengo que cuidarme, porque esa lucha la voy a tener y tengo que andar fortalecidos en el Señor. Dicen amén. Número 3, hay que renunciar. Hay que renunciar al pecado, la conducta que yo tenía. Yo tengo que renunciar a eso. Renunciar es despojarme de ello. Saber que lo que me estoy haciendo, voy a hacer, me va a perjudicar mi relación con Dios. No solo me afecta a mí, sino que afecta a todos los que están en casa. Lo que tú haces fuera de casa, en casa, afecta a nuestra familia. Yo tengo que tener cuidado. Lo que hago malo en casa, fuera de casa, lo llevo a casa. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado para bendecir a los que están bajo mi tutoría, los que están alrededor mío. Y yo tengo que despojarme. Y Efesios capítulo 4, versículo 22, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Efesios 4, 22, habla contundente, aparece como mandamiento. En cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando de un comportamiento, de una conducta, de un patrono que hace parte de nuestra vida. Fíjate que dice Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojó del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Antes de recibir a Cristo teníamos una conducta, un patrono. A nosotros nos dominaba el pecado. Conducta, malos hábitos, vocabularios. Pero al llegar a Cristo yo tengo que renunciar. Despojado, desprenderme de eso. Cuando yo hablo despojado, estoy hablando cuando tú vas a la cocina y tocas la tapa del caldero, te quemas. ¿Será que lo vuelvas a tocar? Porque te hace daño. El pecado hace daño. Tengo que despojarme de él. Despojarme, desprenderme de eso que está ahí. Dicen amén. Despojarme, renunciar a esa conducta. Lo que salió de mí no debe entrar a mí más. De lo que Dios me hizo libre, yo no tengo que volver atrás. No sirve el yo volver a trabajar lo mismo. Yo tengo que renunciar a eso que quité. Y eso se hace como despojándolo. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ese es despojarse. No el que reza y peca empata. ¿Cómo es? ¿Cómo se lo sabe? El que peca y reza empata. Esto no es para Dios. Esto no sirve. La Biblia dice, la Biblia dice que el que renuncia alcanza misericordia de Dios. Lo que salió de mí no debe entrar más a mí. De lo que Dios me despojó, yo no debo entrar más a eso. Porque Dios va a ser libre de toda que esté mal en mí. Número 4, no volviendo al pecado. No volviendo a lo que quedó atrás. Fui libre hoy.
mañana, pasado mañana, y qué triste volver a caer en el mismo. En enero Dios me hizo libre, pero en diciembre caí en lo mismo. Eso no sirve. Ya eso quedó atrás. Yo no puedo recuerdo. Cuando lo voy a recoger, repito, escucha esto, cuando yo suelto algo y lo vuelvo a coger, viene con réditos, me va peor. La Biblia dice que el estado postrero es peor que el primero. Yo tengo que despojarme, no volver a lo que quedó atrás. La Biblia habla un poco duro. Proverbios 26:11. Quiero que todos estén ahí. O lo anoten, lo subrayen. Proverbios 26:11. ¿Cuántos están ahí? Habla fuerte. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Fíjate, el perro que hace, vomita, se va y después viene y lo coge otra vez. Qué feo, pero la Biblia lo habla así. Por eso yo lo que dejé atrás, el pecado que quedó atrás, quedó atrás. Eso se llama crecimiento espiritual. Crecimiento no sabe la Biblia ni tiene 100 años en el Evangelio, sino que ya lo que solo de mí, ya quedó atrás. Dicen amén. Ya quedó atrás, no va más. Libre en el nombre de Jesús. Y siempre, a veces la gente hasta piensa lo que era antes, lo que fui antes. Aún guardan recuerdos de lo que eran antes. Yo se me despego de todo eso. Yo no recuerdo ni el pasado. A veces mi esposa me dice, cuéntame, no, ya eso quedó atrás. Eso quedó atrás. Ni a ella, siquiera que es mi esposa, y yo digo, no, ya eso quedó atrás. A veces traigo a colación algo pasado para glorificarte de dónde me sacó el Señor. O de dónde me libertó el Señor. Pero eso quedó atrás. Recuerda, el pueblo de Israel, Dios lo sacó de esclavitud. 430 años de esclavitud. Y el Señor lo sacó. Cuando ya lo sacó, ellos decían, ay, me acuerdo, cuando estábamos en Egipto, nos sentábamos a comer. Fíjate, desagradecidos. Me acuerdo cuando estábamos allá y nos sentábamos con los pescados, la olla con cebolla y comíamos. Hay gente que todavía dice, ay, cuando yo rumbeaba, cuando me disfrazaba, a mí no había quien me ganara. Ya eso quedó atrás. Iglesia, eso quedó atrás. Eso no te ayuda a crecer. Esas son ataduras que tú tomas. Ya pasó atrás, ya eso quedó atrás. Lo que pasó, lo que hiciste, quedó atrás. Ha pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si te puedes despojar de lo que tienes que hacer, despójate. No guardes nada, eso te va a atar. Eso no te va a ayudar a nadie. Lo voy a guardar para mostrárselo a mis nietos, que va a edificar eso a los nietos. Había un hombre que me dijo, pastor, yo tengo una foto guardada de carnaval cuando me disfrazaba de mujer para mostrárselo a mis nietos. ¿Y qué le vas a enseñar a tus nietos? Entonces, cosas que nosotros tenemos que renunciar a eso. Cosas que cuando la vemos nos remueven. Gente que cuando ve esa foto, esos videos, le remueven y lo invitan a mirar atrás. ¿Será que eso viene de parte de Dios? Eso te ata a conductas pasadas. Y yo tengo que despojarme de esas cosas viejas. Lo digo porque son realidades. Son realidades que hay en nosotros. Y nos permiten estorbo para seguir al Señor. Y nosotros vinimos a la iglesia a buscar a Dios. Nosotros no vinimos a perder el tiempo. Nosotros vinimos a cambiar. No está perdiendo el tiempo. Eres libre en el nombre de Jesús. Amén. Número 5. Hay que pedirle a Dios. Nosotros todos los días le pedimos a Dios cosas materiales. Pero también hay que pedirle, Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame a cambiar. Señor, ayúdame, tengo esta debilidad. Señor, tengo esta falencia. Señor, esta es lucha para mí. Señor, hoy tuve un día difícil. Fui movido en esto. Y pedírselo al Señor para que Dios nos ayude. No solo pedirle cosas materiales, hay que pedirle cosas espirituales también a Dios. La Biblia dice, Mateo 7:7, pedid y se os dará. Está hablando de cosas físicas, materiales, pero la Biblia también habla de cosas espirituales. David, cuando pecó, lo estuvimos viendo ahora en el Salmo 51, él dice al Señor, líbrame de homicidio. Le estaba diciendo, Señor, no permita que lo que hice lo vuelva a hacer otra vez. Y yo también tengo que pedirle a Dios, así como pido cosas materiales, tengo que pedirle a Dios que me ayude en mi debilidad. Salmo 119, versículo 35. Salmo 119, versículo
35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ellos tengo tu voluntad. El escritor le está diciendo, Señor, guíame para no desviarme por la senda de tus mandamientos. Eso es lo que nosotros debemos también pedir al Señor todo el tiempo en el Señor. Número 6. Hay que forjar un carácter. Carácter es firmeza. Lo que vengo hablando, comenzando la serie. Hay gente que hoy, ¿cómo estás? Bien, porque estás en la iglesia. Mañana, abajo. Eso no sirve. Hoy soy santo porque estoy en la iglesia, pero mañana. Eso se llama ¿cómo? Tener carácter. Firme. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Cualquier temporada debo estar firme en el Señor. Amén. Formar un carácter en la vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es carácter. El Dios dice, ya no, cuando estoy frente al problema, a la situación, a la tentación, a la mala propuesta, decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es carácter. Es firmeza. Firme aquí no, firme en todo momento. Dicen amén. Amén. No solo el domingo que estás en la iglesia, sino cuando mañana te frente al problema, a la situación, a la tentación, a la propuesta. Yo no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Está hablando ese versículo, está en un contexto de tener carácter, de que la presencia de Cristo controla mi vida, mis impulsos, mis emociones. En todo momento, el carácter de Cristo debe estar reflejado en mí, en mi conducta, en mi comportamiento, todo el tiempo, en el nombre de Jesús. Número 7 para terminar. Con esto termino. Si hay algo que te da el uso, el dominio propio, es la palabra del Señor. La palabra del Señor te proporciona hacer uso de esa palabra, de ese dominio propio. La Biblia habla que cuando Jesús fue tentado, ¿con qué se defendió? Con la palabra de Dios. No porque Cristo está. Fíjate, él no tenía un argumento propio. Él no hablaba, no confesaba lo que estaba en el medio. Él decía, no porque Cristo está. ¿Qué hizo él para tener dominio propio frente a 3 tentaciones? La palabra del Señor. Por eso se abrió el espacio los martes, para aprender la palabra del Señor. No fue abierta por capricho o porque nos dimos cuenta que los martes a las 7 de la noche usted no hacía nada, que estaba desocupado. Lo hicimos para que usted se documentara y aprendiera las sagradas escrituras. Cuando usted está frente al problema que va a citar usted, no porque Cristo está. Lo que usted aprende, usted lo pone en práctica. Santiago dice ser oidor y hacedor de la palabra. Pero ¿cómo voy a hacer algo que no sé? Por eso yo le digo los domingos, lápiz, papel y la Biblia, para que anote y aprenda. Cuando usted, eso lo aprendió el domingo, lo tiene enseguida. Pero ¿cómo voy a hacer si no sé? Yo tengo que aprender la palabra para yo documentarme, con eso me voy a defender. En medio del problema, no, la Biblia dice y lo saco a reducir. No voy a hacer como yo, que cuando yo que lo he contado acá, estaba en el bachillerato, tenía que hacer un examen y yo no estudié. Y yo tremenda oración me jalé en el salón. Dios mío, ayúdame. Y cuando veo las preguntas, ninguna me sabía. Y le digo a Dios, Dios mío, ayúdame a recordar. Y perdí el examen. Y después le digo, Dios mío, no me ayudaste. Dios me dijo, ¿cómo te voy a ayudar a recordar algo que no estudiaste? ¿Cómo poder decir a Dios, ayúdame a recordar si no lo había estudiado? ¿Cómo poder decir a Dios, Dios mío, estoy siendo tentado, ayúdame a recordar si no estudié? Yo tengo que entonces doctrinarme y conocer la palabra del Señor. Dominio propio, facultad de autocontrolarme en mi vida, lo voy a necesitar. Hay cosas que no usamos dominio propio y estamos pagando consecuencias. Hoy usted, y de aquí en adelante, usted va a tener la bendición de hacer uso del dominio propio y te va a ir bien. Te va a ir bien. Tu familia va a estar bien porque has tomado buenas decisiones. Ponte en pie, vamos a orar. Ponte en pie, vamos a orar. Dios está aquí en esta mañana. No te distraigas. Dios trajo una palabra porque Dios conoce nuestra vida. Dios sabe nuestro andar.
Dios sabe que viene mañana. Y Dios, por eso Dios prepara. Dios cuando llama, equipa, y en el equipamiento nos dio dominio propio, facultad de poder autocontrolarnos en Dios. Y yo en esta mañana, Padre, oro en esta hora. Oro, Dios, para que tu palabra haya caído en buen terreno en nuestro corazón y produzca el efecto por el cual tú lo envías, y es tener cambio, transformación. Y aquí estamos en esta mañana. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu fue puesto a tu palabra. Padre, ruego en esta mañana que nuestro corazón sea sensible a tu voz, Espíritu Santo. Padre, oro, Dios mío, porque muchas veces hemos errado, te hemos fallado, hemos actuado quizás de manera incorrecta, hemos declarado palabras, hemos atropellado con nuestros labios porque no hicimos uso del dominio propio en un momento determinado. Pero qué bueno que tú nos das las herramientas en esta mañana para cómo hacer uso del dominio propio. Oro en esta mañana, Señor, para que nuestra vida pueda ser facultada, Padre, con este recurso del dominio propio, Señor. En esta mañana oro, Dios mío, porque ciertamente nosotros como seres humanos hay debilidades, uno de una manera, uno de otra manera, pero hay debilidades en nosotros, y el uso del dominio propio fortalece esa parte que está débil en nosotros. Quizás a uno le mueve el piso una situación, quizás somos tentados de una situación, otros de otra manera, Padre, pero tenemos falencia, y te pido, Dios, que a través de esta palabra que se puso hoy, que se enseñó hoy, tengamos recursos para que nuestra área débil no nos lleve a fallarte, no nos lleve a errar y a hacer fuera de tu voluntad, porque fuimos diseñados para ti, para hacer tu voluntad, Señor. No estamos llamados a satisfacer voluntad de nadie, ni a nosotros mismos, Señor, sino tu voluntad. Lloro en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes. Ahí donde está, habla con Dios. Dile a Dios cuál es tu falencia. Dile a Dios cuál es tu área vulnerable. Habla con Dios. Cuéntale a Dios. Lo que no le cuentas a nadie, cuéntaselo a Dios. Y pide a Dios fortaleza. Una parte es pedirle a Dios fortaleza. Decir, Dios mío, ayúdame. Ayúdame, Señor, en esta parte. Ora a Dios. Como le pides cosas materiales a Dios, pide a Dios también que te ayude en ese momento débil, fuerte que necesitas ahí, que Dios te fortalezca. Dile a Dios, habla con Dios, conversa con Dios. Dios está en este lugar, dile a Dios, fortaléceme, Dios. Ayúdame, Dios, en esta área, Señor. Permite a Dios hacer uso del dominio propio, lo que tú hoy nos enseñaste. Ayúdanos, Dios, a salir en victoria de cualquier tentación propuesta, lo que venga, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Recordando, Dios, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si algo te tiene que despojar, habla con Dios. Dile a Dios, ayúdame. Hay cosas que son fuertes. Ayúdame, Dios, a despojarme. Renuncia en esta mañana. Hay cosas que tienes que renunciar. Cosas que entraron pequeñas y se han agrandado porque no has renunciado. Ora a Dios. Algo que tú dominabas te termina dominando a ti. Ora a Dios. Cosas que comenzaste a dominar te están dominando. Empieza a hablar con Dios. Dile a Dios, ayúdame. Dios está en este lugar. Dile a Dios, ayúdame a poder salir en victoria, Señor. En nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Dile a Dios, gracias. Gracias, Dios. Padre, te doy gracias. Porque somos diferentes. Porque nadie que va a ti y nadie que escucha tu palabra queda igual. Oro porque haya transformación, haya cambio. Que esté la virtud de ser transformado por ti, Señor. Entendiendo, Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, hace la obra. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Yo los bendigo. Oro porque esta semana te vaya bien. Oro porque Dios guarde tu entrada y Dios guarde tu salida. Oro para que Dios te dé sabiduría. Oro para que Dios guarde tu casa. Para que ninguna plaga toque tu morada. Yo oro porque Dios sea tu guardián. Dios sea tu abogado. Lo que tengan que enfrentar, Dios sea quien te defienda. Yo oro por tus hijos. Lo presento delante de ti. Dios mío, cada hijo, hija de esta mañana, oh Dios,
descendencia, los nietos, los presento delante de ti. Padre, siempre que tengo la oportunidad de estar en tu presencia, nunca dejo de presentar a nuestros hijos delante de ti. Ahí donde tú estás, ora a Dios, preséntala a tus hijos en esta mañana. Siempre que tengo la oportunidad de entrar en tu presencia, oh Dios, llevo a nuestros hijos, los hijos de la congregación, a tu presencia, para que tú los guardes de cualquier acechanza. La presencia tuya los envuelva. La sangre de Cristo que tiene poder los envuelva. Padre, oro porque esta semana lo que vayas a hacer, Dios te ayude. Lo que está en contra de ti, Dios lo ponga a tu favor, en el nombre de Jesús. Oro porque haya respuesta de Dios sobre tu oración. Tú dijiste, Dios, que si dos se pusiesen de acuerdo para orar en la tierra, será hecho por tu Padre que está en los cielos. Y yo oro, me uno al motivo de tu oración para que Dios traiga respuesta. Señor, te doy gracias en esta mañana. Padre, oro por esa gestión, ese documento que alguien ingresó para que haya respuesta sobre ese documento. Esa llamada que estás esperando, Dios faculte y te llamen en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Te honramos en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana Dios ha hablado a nuestras vidas, ¿verdad? Y le pedimos que Él sea obrando eso que ha hablado a cada corazón y que cada uno sabe en qué le está fallando a Dios y que Él sea el que nos dé la fuerza y la fortaleza para cambiar eso que Dios está hablando a nuestras vidas. Entonces les recordamos en esta mañana la escuela de formación el martes, la escuela virtual el martes a las 7 en punto, el servicio de oración el miércoles a las 7 de la noche en este lugar. Y nos vemos el próximo domingo en nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana. Esta mañana quedamos despedidos, pidiéndole al Espíritu Santo que sea el quien nos acompañe y nos guíe el retorno a nuestras casas. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde.